Hola, ¿qué tal, apreciados hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven a través de la pantalla, el ministerio Isaías 8:20 con una nueva entrega de la palabra de Dios. Hoy nuestro tema tiene como título El último ejército de Dios y está a cargo de nuestro hermano Marcos Valdés. No sin antes hacer una oración para que nuestro Dios pueda bendecir el estudio de su palabra y también aquellas personas que van a escuchar. Padre querido, te damos gracias por el don de la oración. En este momento queremos rogar que tu Santo Espíritu esté presente en este estudio, en esta presentación, y abra la mente de las personas que van a escuchar y a ver este tema. También rogamos que tu Santo Espíritu una a nuestro hermano Marcos para que tu tema, para que tu palabra pueda ser entendida y comprendida a la perfección. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Nuestro hermano Marco con nosotros. Amén, gloria a Dios, que el Señor pueda bendecir a todas aquellas personas que nos están mirando a través de la pantalla. En este día vamos a estudiar acerca del último ejército de Dios. Te pido que en tu casa donde estás tomes lápiz y papel y tome tu palabra, tome la Biblia. En este día la vamos a usar diligentemente. Uno de los engaños más exitosos de Satanás consiste en hacerle creer a las personas que están santificados mientras están desobedeciendo los mandamientos de Dios. Jesús reprendió a esta persona en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 21, que dice que no todo aquel que le diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de Dios. Por el simple hecho de que una persona llame a Jesús Señor, diga que Jesús es su maestro y profese seguir a Dios, por este simple hecho no va a ser acepto en el reino de los cielos. Tito 1:16 dice que hay personas que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Hay personas que dicen seguir a Cristo, pero con su manera de vivir dicen todo lo contrario. Y Satanás ha trabajado diligentemente para engañar a las personas y hacerle creer que sí, que ellos están santificados mientras están desobedeciendo los mandamientos de Dios. Y esto es un error. Y hemos estudiado en este canal que Satanás en el cielo se rebeló contra la ley de Dios y empezó a decir que para que ellos tenían ley, que los ángeles debían ser libres y obedecer a sus propios pensamientos. Y esa misma teoría, esas mismas enseñanzas, la trajo aquí a la tierra y la ha introducido dentro de las iglesias. De tal manera que muchas personas dicen que es imposible guardar toda la palabra de Dios, que es imposible guardar todos los mandamientos de Dios. Sin embargo, han habido personas en la Biblia que a ti y a mí no se nos dan registro de que hayan cometido alguna falta o algún pecado. El ejemplo de este puede ser Enoc, que dice la Biblia que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¿Por qué tú crees que Dios se llevó a Enoc? Enoc, supongamos que duró su vida entera caminando con Dios. Y nadie puede caminar con Dios si no está de acuerdo con Dios. Amos 3:3 dice que para andar dos juntos tienen que estar de acuerdo. Si la Biblia dice que Enoc caminó con Dios, quiere decir que Enoc estaba de acuerdo con Dios. Todo lo que hacía, todo lo que hablaba, la manera en que vivía, la manera en que se comportaba, lo hacía para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31 dice que cualquier cosa que hagamos, sea en palabras o en hechos, la hagamos toda ¿para qué? Para la gloria de Dios. No tenemos registro de que no haya pecado, por lo cual imagínense que Dios dijo, este hombre lleva su vida entera caminando conmigo, no ha pecado ningún día, entonces yo me lo voy a llevar, porque ¿qué va a hacer aquí? Lleva su vida entera caminando conmigo, me lo voy a llevar vivo. Y de igual manera que como Dios hizo con Enoc, va a ser con el último ejército que va a caminar sobre esta tierra, conocido como los 144,000. Los 144,000 pueden ser un número literal o puede ser un número simbólico. Pero realmente lo que a nosotros nos interesa no es si es literal, no es si es simbólico, sino pertenecer a este último ejército de Dios. Muchas personas a la hora de estudiar acerca de los 144,000 se ponen a preguntarse cosas que no son de tanta importancia. Se preguntan, por ejemplo, ¿quién compondrá este ejército?
se preguntan si el ejército es un ejército meramente literal o meramente simbólico. Sin embargo, lo que a nosotros debemos preguntarnos es ¿qué tengo yo que hacer o cómo tengo yo que vivir para pertenecer a este último ejército de Dios? Ya que los que no pertenezcan a este último ejército de Dios se van a perder. Este último ejército de Dios va a ser llevado, trasladado vivo al cielo. Y van a caminar en un momento donde la gracia ya se va a ver acabado. Donde dice la palabra de Dios en el mismo libro de Apocalipsis que el que es injusto sea injusto todavía y el que es santo que se santifique aún más, porque ya no va a haber tiempo de intersección. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 6 versículo 15: y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Todas las personas, cuando empiecen a ver que los juicios de Dios empiezan a caer sobre la tierra, que estén caminando y que vean que ya no hay gracia, que ya no se pueden arrepentir, dice la Biblia que buscarán la muerte y no la hallarán. Y le dirán a los montes: caed sobre nosotros. Y todos dirán una pregunta muy significativa para ti y para mí. Y la pregunta la tiene el versículo 17, que dice: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá estar de pie cuando los juicios de Dios caigan sobre la tierra? Cuando la copa de la ira de Dios se derrame sobre la tierra. ¿Quién podrá estar de pie en el tiempo de angustia que describe el libro de Daniel capítulo 12 como un tiempo que será terrible? Tanto así que ningún pueblo ni ninguna nación ha pasado una angustia tan terrible. Van a haber muchas guerras, va a haber hambre, van a haber tribulaciones como nunca la ha habido desde la fundación del mundo. Entonces, ¿quién podrá estar de pie? La respuesta la tiene en el capítulo 7, que habla de los 144,000 que van a esperar a Jesús vivo, sin pecar, santos y sin manchas delante de él. Dice Apocalipsis 7, hablando el apóstol Juan: después de esto vi Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los ángulos de la tierra, que detenían a los 4 vientos de la tierra. Juan está hablando en visión, está diciendo que está viendo 4 ángeles. Sabemos que en profecía el número 4 simboliza totalidad. En realidad no son 4 ángeles lo que Juan ve, sino que lo que Juan está viendo es que todos los ángeles de Dios están deteniendo los vientos. ¿Y qué representan los vientos? Los vientos representan las potestades, representan las agencias satánicas. La Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas. De manera que todos los ángeles de Dios están cuidando, están reteniendo a Satanás y a sus demonios. ¿Con qué objetivo? Dice la Biblia: para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Todos los ángeles de Dios están cuidando la creación de Dios. El patriarca Jacob soñó un sueño donde veía una escalera que conectaba la tierra con el cielo. Esta escalera simboliza a Cristo, que unió el cielo con la tierra. Y Jacob veía que ángeles bajaban y ángeles subían de aquella escalera. Esto representa que los ángeles de Dios se turnean para cuidar la creación de Dios. El Salmo 34, versículo 7 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los ángeles de Dios están cuidando no solamente a los cristianos, sino que están cuidando toda la creación de Dios. Los ángeles no solamente cuidan a los hombres, sino que también cuidan la tierra y que también cuidan el mar. Porque dice que los vientos no iban a soplar sobre la tierra. Esto quiere decir que los ángeles de Dios son los que cuidan las siembras que las personas hacen de arroz, de habichuela, de trigo, de lo que sea. Es Dios quien las cuida. Muchas veces lo que siembran ponen en sus terrenos supuestamente espantapájaros y creen que esto va a detener
que su siembra no sea destruida o que su siembra sea próspera. Sin embargo, la Biblia dice que si Jehová no cuidare la casa, en vano vela la guardia. Si no es Dios quien cuida los terrenos de la tierra, si los ángeles de Dios no protegieran esa siembra, serían destruidas por Satanás y sus demonios. Recordemos que San Juan capítulo 10 versículo 10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. La intención de Satanás es destruir también la tierra, porque si destruye la tierra no podemos obtener alimento, y si no obtenemos alimento vamos a morir de hambre. También su intención es destruir el mar, la vida marina, y su intención también es destruir a los árboles. Ahora, ¿qué representan los árboles? El libro de Salmos capítulo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y de noche. Y dice que será como árbol plantado junto a muchas aguas. Aquí vemos que en los Salmos se compara a un árbol con un ser humano. En cierta ocasión Jesús oró por un ciego y dice la Biblia que Jesús le puso la mano sobre los ojos y le preguntó: ¿qué tú ves? Y cuando el hombre miró, él dijo: veo a los hombres como árboles, pero lo veo que andan. Y en toda la palabra de Dios veremos que Jesús utilizó los árboles. Por ejemplo, Juan el Bautista dijo: ya la hacha está puesta a la raíz de todos los árboles, refiriéndose a los hombres. De manera que los árboles representan a los hombres. Y Dios, los ángeles de Dios, están deteniendo a Satanás y sus demonios para que no dañen la tierra, para que no dañen el mal y para que no dañen a ningún ser humano. Porque su intención es dañar y destruir a la creación de Dios. Ahora, ¿hasta cuándo los ángeles de Dios van a detener a Satanás y a sus demonios para que no le hagan daño a ningún ser humano, ni a la tierra, ni al mar? Dice el versículo 2 de Apocalipsis 7: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, esto es del oriente, y tenía el sello del Dios vivo. Juan está viendo que un ángel sale del oriente y tenía el sello de Dios. La Biblia dice que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios para el día de nuestra redención. El sello de Dios es el Espíritu Santo, que dice la Biblia que nos guía a toda verdad, y toda la verdad se encuentra en la palabra de Dios. Ahora, ¿sobre quiénes Dios va a poner su sello? Dios va a poner su sello sobre todo aquellos que digan: Señor, Señor. Estudiamos en el principio que por el simple hecho de que una gente llama a Jesús Señor, no quiere decir que va a ir al cielo, de manera que no va a ser sellado. Dios va a poner su sello, según el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Dice que Dios le está diciendo al pueblo de Israel que Él le dio su día de reposo para que ellos sepan que Él es Jehová quien los santifica. Y Ezequiel 20:20 dice: y les di mi día sábado, santificad mi día sábado, y sean por señal entre ustedes y yo, para que ustedes sepan que yo soy su Dios y que ustedes son mi pueblo. De manera que el sello de Dios, Dios se lo va a poner a todo aquello que reconozcan que Él es su creador al observar el sábado. Porque el sábado, hemos estudiado en este canal, que es una señal de que Dios es el creador de todas las cosas. Muchas veces nosotros pensamos: no, que ustedes dicen que hay que guardar el sábado. Yo puedo guardar el domingo, yo puedo guardar cualquier día. Muchos dicen, como dijo el apóstol Pablo, erradamente lo interpretan diciendo: no, que uno hace diferencia entre un día y otro entre otro día, y el que lo hace para el Señor, y el que no lo hace para el Señor. Apreciado hermano y amigo que me escuchan, la discusión aquí no es en cuál día adorar, sino a cuál autoridad tú te sometes. Solamente aquellos que se sometan a la autoridad de Dios van a observar el día que Dios escogió para reposar. Si tú observas el otro día que no fue el día que Dios escogió, entonces tú estás reverenciando la autoridad de un ser humano, y Dios va a poner su sello sobre aquellos que reverencien su autoridad. Y sigue diciendo el versículo: y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios.
Aparentemente los 4 ángeles estaban a punto de soltar los vientos para que le hagan daño y destruyan toda la creación de Dios. Nos dice el espíritu de profecía que la mensajera del Señor vio este momento. Y cuando ella vio este momento, dice ella que Jesús miró a su remanente, Jesús miró a su pueblo y vio que su pueblo no estaba preparado. Porque la iglesia tristemente ha fallado en cumplir las expectativas que su Señor tiene con ella. Y Jesús, al ver que su pueblo no estaba preparado, se paró frente al Padre, dice el espíritu de profecía, y le dijo: Padre, mi sangre, Padre, mi cuerpo, fue por ellos que yo morí. Y dice el espíritu de profecía que Dios mandó a este ángel que le dijera que no hicieran daño a la creación hasta que el sello de Dios estuviera sobre los hombres, hasta que Dios sellara a toda la creación de Dios. De manera que Dios está sellando a su iglesia, Dios está sellando a su pueblo. Y cuando Dios termine de sellar a su pueblo, se va a soltar los vientos. Van a haber guerra, van a haber tribulaciones, va a haber hambre, y solamente los que tengan el sello de Dios podrán resistir aquel tiempo. Ahora, el último ejército de Dios va a tener 3 características que la va a distinguir de todas las iglesias. Si usted va conmigo al mismo libro de Apocalipsis, capítulo 14, el versículo, vamos a leer del 3 para captar el contexto. Dice la Biblia que: y cantaba un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y delante de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Juan está viendo que en el cielo hay un cántico nuevo, pero solamente se le dará el privilegio de cantar este cántico al último ejército de Dios. Yo digo gloria a Dios por eso. El último ejército de Dios va a tener el privilegio de cantar este cántico nuevo. ¿Y por qué? ¿Cuáles serán sus características? Dice el versículo 4: estos, hablando de los 144,000, son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. La primera característica del último ejército de Dios es que no se van a contaminar con mujeres. Mujeres en la Biblia, o mujer en Apocalipsis, representa iglesia. La Biblia dice que en el mensaje del segundo ángel, ¿verdad?, ha caído la gran Babilonia, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Hemos estudiado en este canal que el vino del furor de su fornicación representa su doctrina y sus enseñanzas que contradicen la palabra de Dios. Los 144,000 no van a tener doctrinas erradas de ninguna iglesia y van a ser vírgenes. Esto quiere decir que van a tener una fe pura. No van a decir seguir a Jesús y con su ejemplo lo van a negar, no, sino que con su ejemplo le van a dar a entender a todas las personas que ellos son seguidores de Cristo. La Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 37, que el tiempo del fin será como en los días de Noé. El libro de Génesis, si lo estudiamos con mucho cuidado, contiene muchos misterios que van a pasar en el tiempo del fin, y este es uno de ellos, que dice la Biblia que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, lo que nos lleva a nosotros a preguntarnos qué pasaba en los días de Noé. Si usted va conmigo al libro de Génesis, capítulo 6, del versículo 5 en adelante, dice lo siguiente: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. En los tiempos de Noé, los antediluvianos solamente pensaban en hacer maldad. Aparentemente Satanás logró su cometido, que era borrar la imagen de Dios del rostro de los hombres. Y dice el verso 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Mi apreciado hermano, mire, la Biblia dice que la maldad que había en los tiempos de Noé era tan grande que a Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre.
Sabemos que en los antediluvianos estaban entregados a los placeres, hombres con hombres, mujeres con mujeres, se casaban y se daban en casamiento, hacían un sinnúmero de cosas que desagradaban a Dios, porque eran extremistas, excedían en lo que hacían. Y dice la Biblia que a Dios le dolió en su corazón haberlos creado. En el tiempo del fin, el mundo cristiano, no el mundo de afuera, sino el mundo cristiano estará tan corrompido, tan lleno de maldad. Se verán cosas extrañas dentro de la iglesia de Jesucristo. Y a Dios se va a arrepentir de haber creado a esos seres humanos. Pero sin embargo, aún en medio de esa perversidad, Dios va a tener un ejército que no se va a contaminar. Sigue diciendo el versículo 7. Entonces Dios dice: yo voy a eliminar de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero dice el versículo 8: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. De igual manera, en medio de la maldad que va a haber en el tiempo del fin, Dios va a tener un ejército que va a hallar gracia delante de sus ojos, conocido como los 144,000. Ahora, para que una persona halle gracia delante de los ojos de Dios, tiene que tener fe. Porque Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que el que se acerca a Dios es menester, es necesario que crea que existe Dios y que Dios premia a los que lo buscan. Para agradar a Dios hay que tener fe, hay que creer en Dios. Y no solamente creer en Dios, sino también creer que Dios me va a premiar a mí por yo creer en Él, por yo hacer su voluntad. Hebreos 12:7 dice que Hebreos 11:7 dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Noé, por fe, cuando fue advertido de que venía un diluvio, aunque Noé no veía nada y no había caído lluvia sobre la tierra, sino que dice la Biblia que salía un rocío que mojaba la tierra, aunque Noé no veía la lluvia cayendo, Noé por fe creía que si Dios lo dijo, Dios lo hará. Y entonces Noé se preparó y atendió al llamado de Dios. De igual manera, el último ejército de Dios va a vivir en el último mundo, en este último momento, en este último tiempo, por fe. Y por su fe van a condenar la perversidad del mundo cristiano. Cuando el mundo cristiano vea ese ejército, van a ser condenados porque van a ver una persona santa y sin mancha delante de Dios. El espíritu de profecía nos dice que cada martillazo que Noé daba al crear el arca era una predicación directa a los antediluvianos. De igual manera, cada palabra que nosotros hablemos, cada acción que hagamos, será una predicación para el mundo. Por eso la Biblia dice que este evangelio será predicado por testimonio. No es por lo que tú dices, sino por tu manera de vivir, que la gente va a entender que tú eres un seguidor de Cristo. De manera que los antediluvianos no atendieron el llamado que Dios le hacía. ¿Y sabe por qué no atendieron el llamado que Dios le hacía? Porque ellos pensaron que el mundo no se iba a acabar. Por eso tú ves que dice la Biblia que ellos estaban casando y dándose en casamiento hasta el día que vino el diluvio. En estos tiempos los cristianos estamos viviendo como si este mundo no se fuera a acabar. Estamos distraídos, no estamos haciendo la obra del Señor. Cuidado si el día del Señor nos sorprende como ladrón, nos sorprende de repente. Que no nos pase a nosotros como le pasó a la Virgen insensata, que cuando vino su esposo fue que se dieron cuenta que no estaban preparados para recibirlo. Nosotros tenemos que prepararnos hoy, porque la Biblia dice: hoy es el día de salvación, hoy es el día de buena nueva. Muchas veces solamente utilizamos esta frase para cuando están las personas en la iglesia, decirle: hoy es que tú tienes que aceptar al Señor.
Sin embargo, esta frase me dice a mí que en el día de hoy es que yo tengo que vivir sin contaminarme. Que en el día de hoy es que yo tengo que ser santo y sin mancha delante de Dios. No es mañana, no es la semana que viene, no es el mes que viene, es hoy que yo tengo que empezar a vivir sin manchas delante de Dios. Sigue diciendo Génesis capítulo 6, versículo 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Tú sabes por qué Noé era justo? ¿Por qué Noé era perfecto? ¿Por qué Noé pudo caminar en medio de la corrupción, en medio de la perversidad del mundo antediluviano y no contaminarse? Porque Noé caminó con Dios. Es imposible que una persona caminando con Dios peque. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú crees que tú no puedes abandonar el pecado, si tú crees que tú no puedes guardar los mandamientos de Dios, si tú crees que tú no puedes vivir sin mancha delante de Dios en este mundo corrompido, entonces tú a ese versículo deberías añadirle: todo lo puedo en Cristo, menos dejar de pecar. Separado de Jesús, dice él, nada podemos hacer, pero junto a él, dice la Biblia, que al que cree, todas las cosas le son posibles. Y déjame decirte que el último ejército de Dios tiene que vivir sin pecar obligatoriamente, porque Jesús ya va a haber abandonado el lugar santísimo. Esto quiere decir que ya no va a interceder por los seres humanos, que la gracia se va a cerrar. De igual manera, cuando Dios cerró la puerta del arca en los tiempos de Noé, ya no había tiempo para las personas que se arrepintieran. Y cuando la gracia se acabe, que dice la Biblia que el que es injusto sea injusto todavía, y que el que es santo se santifique aún más, trayendo esta frase al siglo XXI, lo que la Biblia está diciendo es: si a ti te gusta beber romo, sigue bebiendo romo. Si a ti te gusta jugar lotería, sigue jugando lotería. Si a ti te gusta acostarte con la mujer de tu prójimo, sigue acostándote, porque ya no va a haber tiempo para salvarte. Y a los cristianos esto es una advertencia. Ustedes dicen seguir a Cristo, es tiempo de que lo demuestren. Ustedes dicen ser santos, tienen que santificarse aún más. Y entonces los que tengan el sello de Dios serán probados. Porque cuando Noé entró en el arca, dice la Biblia que pasaron 7 días antes que cayera agua. Estos 7 días representan un tiempo de prueba. Los 144,000 van a ser probados por Dios y tienen que demostrar delante de los hombres, delante de los seres del universo, que sí se puede guardar la santa ley de Dios. Sigue diciendo la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 14. La siguiente característica dice que estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. La primera característica es que el ejército no se va a contaminar con mujeres, sino que van a tener una fe pura. Y la siguiente característica es que van a seguir al Cordero donde quiera que vaya. Primera de Juan 2:6 dice: si alguno dice que está en él, ¿debe qué cosa? Debe andar como él anduvo. No es decir que yo sigo a Jesús de boca, es vivir como Cristo vivió. Vivir una vida santa, una vida sin mancha delante de Dios. Es hacer como Cristo hizo. La Biblia dice que Cristo se humilló hasta lo sumo, por lo cual Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de ese nombre toda rodilla se doble. La Biblia dice que el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Nosotros los cristianos somos llamados a vivir una vida humillado. La Biblia dice que es mejor servir que ser servido. Nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesucristo. Jesús es nuestro ejemplo. Y muchas veces nosotros, para no seguir el ejemplo de Jesús, lo que hacemos es que nos ponemos a debatir sobre la naturaleza de Cristo. Que esto es un debate que a los teólogos los tiene muy inquietos, porque ellos se ponen a discutir si Jesús tenía la naturaleza de Adán antes de que Adán pecara, o si tenía la naturaleza de Adán después de que Adán pecara. ¿Y sabe para qué ellos hacen esto? Porque si ellos aceptan que Jesús tenía la naturaleza de Adán después de haber pecado,
y Jesús no pecó, esto para ellos es una reprensión de que ellos tampoco pueden pecar. Nosotros debemos entender y debemos aceptar ya de una vez por todas el tema de la justificación por la fe. La justificación por la fe es que cuando yo soy bautizado, mi antigua manera de vivir queda sepultada. Dice la Biblia que en el bautismo somos sepultados. Y cuando subimos del bautismo, subimos con una vida nueva. Ya no es nuestra vida, es la vida de Cristo. Por eso dice la Biblia que el que esté en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Después que tú aceptas el mensaje de la justificación por la fe, tú puedes decir como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El último ejército de Dios van a vivir sin pecar y sin faltar y sin tener ninguna falta delante de Dios. ¿Sí sabe por qué? Porque van a seguir a Cristo en todos sus mandamientos. La tercera característica dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin manchas delante de Dios. El último ejército de Dios va a ser un ejército sin manchas. Ve conmigo el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4, porque tenemos que entender qué significa que van a ser sin manchas delante de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 4, dice de la siguiente manera. Vamos a leer el versículo 3 para cantar el contexto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El propósito principal de Dios al crear el mundo era que los seres humanos sean santos y sin manchas delante de Él. Y los 144.000, el último ejército de Dios, va a ir vivo, va a ser trasladado vivo al cielo con esta característica, siendo santos y sin manchas delante de Dios. El mismo libro de Efesios, capítulo 5, ahora el versículo 25 y 27 dice de la siguiente manera. Esto es un mensaje para la iglesia, lo que dice aquí. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por la iglesia. ¿Para qué? Para santificarla. ¿Y cómo lo hizo? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua, ¿por qué? Por la palabra. ¿Y para qué Jesús hizo esto? A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Jesús viene a buscar una iglesia santa y sin mancha. Viene a buscar un pueblo santo y sin mancha, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Si tú piensas que tú pecando vas a ver a Dios, estás equivocado. Si tú crees que, como dice la canción de Nancy Amancio, cayéndote, levantándote, tú vas a ver a Dios, estás equivocado. El último ejército que va a esperar a Cristo vivo va a ser un ejército que su carácter va a ser transformado de tal manera que van a ser santos y sin mancha delante de la presencia de Dios. Dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14, que debemos estar preparados sin manchas delante de Dios. Y Judas 1:24 dice que Cristo nos presentará sin manchas delante del trono de Dios. Ahora, ¿cómo Cristo va a lograr limpiarnos a nosotros de las manchas que poseemos en nuestro carácter? Porque Isaías 64, versículo 6 dice que todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Poca palabra, todos nosotros somos como suciedades sucias, y todas las cosas buenas que hacemos alejados de Dios son para Dios como nada. ¿Y cómo Dios va a limpiarnos de toda nuestra maldad? Dice la palabra de Dios que Jesús le dijo a sus discípulos: ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Es la palabra de Dios la que limpia al ser humano.
Quiero compartir contigo el libro de Santiago, capítulo 1, el versículo 23 al 25. Dice algo que quiero que tú medites en este día, en esto que dice el apóstol Santiago. Capítulo 1 del versículo 23, dice de la siguiente manera: porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera su rostro en un espejo. Santiago está diciendo aquí que la palabra de Dios es como un espejo. Y si nosotros en la palabra de Dios podemos mirar nuestras manchas y nuestros defectos, podemos mirar nuestras faltas. Ahora, si solamente somos oidores de la palabra y no hacedores, hemos visto nuestro rostro natural y no hemos sido. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si una persona sale a la calle con una mancha en la camisa o en la cara y va caminando en la calle y se da cuenta que la persona lo está mirando y sigue caminando porque él no entiende que no tiene nada, no pasa nada. Pero si llega una persona y le muestra a este hombre con un espejo: mira, tú estás manchado. Después que el hombre vio su mancha, tiene que tomar una decisión. Tiene o que quitar la mancha o que seguir manchado. Si quita la mancha, es un hacedor de la palabra de Dios. Pero si dejó la mancha, ya no es un ignorante de la palabra de Dios. Ya no es solamente un oidor de la palabra de Dios, sino que es una persona que está en rebelión con Dios. De igual manera, nosotros podemos vernos tal como somos en la palabra de Dios. Y es con la palabra de Dios que podemos limpiarnos. Dice el 24: porque el que se considera a sí mismo se va y luego olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En pocas palabras, el que guarda la ley de Dios, el que guarda la palabra de Dios, puede limpiar su camino. El Salmo 119, versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es: con guardar tu palabra. Si tú quieres limpiar tu camino, si tú quieres quitar la mancha de tu rostro, si tú quieres quitar todos tus defectos, es a través de la palabra de Dios que lo podemos lograr. Y queda demostrado a través de este estudio que el último ejército de Dios van a esperar a Cristo vivo. Dice la palabra de Dios: van a vivir en un mundo pervertido y corrompido, y aún así van a caminar en medio de la mancha y no se van a contaminar. Van a caminar en medio de la corrupción, en medio de la perversidad, y van a ser santos delante de Dios. No van a pecar y van a guardar todos los mandamientos de Dios, por lo cual se le dará un privilegio muy grande de ver aquello que ojo no vio y escuchar aquello que oído no oyó. Si tú quieres ser parte de este último ejército de Dios, haz conmigo la siguiente oración. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mi Dios, te pedimos en este momento que tú purifiques nuestro carácter, que tú nos ayudes, mi Dios, a guardar tu palabra para limpiar nuestro camino. Dios mío, nosotros queremos pertenecer a este último ejército, mi Dios, que va a obedecer tus mandamientos y va a obedecer tu palabra y te va a esperar santo y sin mancha, mi Dios, porque tú vienes a buscar una iglesia limpia y gloriosa delante de ti. No podemos solo, mi Dios, por eso imploramos que tu Santo Espíritu, Padre, pueda limpiar nuestro camino en el nombre sagrado de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Hasta la próxima.